onda, bandita? ¡Qué locura! ¡Cuánta magia en esta vida! ¡Cuántos viajes para considerar y dejarse sorprender con el día a día! Hoy estoy escuchando un tercer podcast del día y es nuevo, con Aislinn Derbez. Está interesante. Apenas llevo como 20 minutos de su último episodio que subió, pero ya con el simple hecho de la frase con el cual inicia me atrapó. Que el podcast se llama La magia del caos y dice: sin caos no hay cambio y sin cambio no hay evolución. O sea, ya desde ahí fue como ok, me interesa y es parte del viaje donde esas señales de vida, ¿no? Y hablando de señales, está bien loco porque traemos ese trip de señales de que el mundo te está hablando constantemente, o al menos en ese trip les vengo manejando el viaje yo. Y hoy en un podcast de Infinitos de Martín Gareda nos ponen el hecho de que hoy el tema fue ángeles y arcángeles con Angélica Bovino. Entonces ahí también nos explican, o bueno, Angélica se pone a comentar que ese tipo de señales son los ángeles hablando. Fue como había escuchado hablar de los ángeles, pero con la información de hoy le dio cierta claridad y entendimiento a cosas que me han pasado y te quedas de ok, vamos a analizar. Y pues parte de lo aprendido que me llamó la atención fue como las diferentes frecuencias en las cuales uno se maneja, donde a la vez me resonó con trips de que justamente estoy aquí por Plaza del Sol para ir a la librería a comprar los nuevos libros de Fer Broca. ¿Por qué? Porque esos trips que maneja Fer Broca me resuenan mucho, son de demasiado interés para mí. Y a lo que yo iba es que los niveles de conciencia, ¿no? Y aquí en este podcast de Angélica se menciona que en la frecuencia más baja es en donde estás nomás sobreviviendo. Y al momento de hecho de decir de sobrevivir es como lo que yo quería explicar con mi libro de Guerrero a Mago, cómo te transformas del solo estar luchando contra la vida a llegar al punto de manifiestas. Entonces aquí, pero me faltaba como que cierta información, entonces es muy loco que ahorita va llegando y te habla que en la frecuencia más baja estás en ese modo, ¿no? de sobrevivir, donde nomás estás huyendo y atacando a lo que se te viene cruzando, pero por el hecho de respuesta, de instinto, de miedo, de sobrevivencia. Entonces es muy loco que después vas y le pregunta a Marta de que cómo elevas tu frecuencia. Dice, la principal causa o motor para elevar tu frecuencia es desde la gratitud, desde el agradecimiento. Entonces es muy bonito viaje, se los recomiendo. Infinitos es un podcast sobre un despertar de conciencia que a mí me resuena mucho con muchas creencias y a veces tiene muchos invitados expertos en diferentes temas, donde ahí conocí, no conocí persona física, pero conocí la personalidad y los trips de Fer Broca, que es ahora ahí escuché sobre los que quiero comprar, de las leyes universales y el de encuentro, que es como un trip sobre el chamanismo. Entonces está bien loco porque está bien chido. Otra cosa que aprendí como del podcast es que esa frecuencia está en 200 Hz. Eso es lo que quiero investigar. ¿Cómo determina los Hz? O sea, Hz como el trip de música. ¿O cómo sabes? ¿Cómo mides si estás en 200 o en 600, 528, que es la del amor? O sea, esas preguntas todavía las tengo y es lo que por eso quiero leer sus libros, porque también Angélica Bovino tiene un libro que es Escucha a tus ángeles con el corazón. Entonces ese viaje también, yo creo que ahí leyendo voy a tener la información que ando buscando para poder yo a la hora de expresar mi locura tener como ciertas bases de por qué ciertas cosas, ¿no? Yo mis novelas anteriores las escribo desde el corazón, desde mi trip, desde mi esencia, mi locura, a través de personajes. Ahora que estoy haciendo un libro sin meter personajes para contar el viaje, me está costando un poco de trabajo porque es como, ok, aquí no es solo mi inspiración, no es a ver la fantasía y qué me detona ese viaje, sino
Aquí tengo que meter algo más sólido, con bases, con fundamentos que le den una base sólida a lo que estoy hablando. Entonces por eso metí como una pausa para poder ahora tripearlo y escribirlo de mejor forma, ¿no? Con mayor preparación. También se habla sobre el punto de la sincronicidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo te empiezan a aparecer las señales o piensas que es todo buena fortuna? Pues es porque te estás abriendo a la posibilidad, y eso te empieza a dar como que todo es con mucha suerte, y es como la ley de la sincronicidad, donde se da apertura a eso, a ver las señales, a estar en la sensibilidad de percibir esas señales de la vida hablándote, que en el otro punto son los ángeles, y que te dicen en sí es: aprende a recibir. Muchas de nosotros, a mí me costaba mucho trabajo y estoy en el proceso, pero creo que sí lo he venido practicando, de que me abro y pido ayuda y me abro a recibirla, y no solo la ayuda, sino la información. O sea, me abro, no soy Dios, no soy el mejor, no soy, pero a veces uno, por ese ego, por ese yo puedo solo, es como y te cierras a que no te abres a recibir. Y en mi caso, uno de mis es como doy, pero ¿dónde recibes? Hasta que llegó una pandemia que me llegó al punto donde ya no pude dar más, y entre la incertidumbre me abrí a recibir, y vaya que ha sido transformador todo ese viaje, que si les interesa ese viaje está en lo que ha sido el podcast de 3 a 3, que es donde me abrí como esponjita a volver a nutrirme para hoy en día, como 3 años después, empezar a sacar todo lo aprendido y toda la energía y toda la expansión que he tenido, contraerla, comprimirla para dejarla en un libro, que es lo que andamos intentando hacer en De Guerrero a Mago. Y te dice que aprendes a recibir pidiendo desde el corazón. O sea, no es llegar y como una lamparita de ángeles, vida, concédeme. No, es pide con el corazón, pide lo que realmente necesitas, quieres, deseas, pero con el corazón, con el sentimiento, y a la vez ejecuta las acciones para que se vibre en el mismo canal, en la misma frecuencia, y lo puedas recibir, para que se te conceda, ¿no? No es nomás pedir. Y también de Fer Broca, que ahorita igual les hago otro video para platicarles de eso ya con los libros, es sobre los niveles de conciencia. Pero eso es todo otro viaje que se está poniendo bien interesante. Y también de Fer Broca les platico ahí de su podcast A través de los ojos del vidente. Y pues ahí hay un par de recomendaciones por si gustan tripear, bloquear y conectar con ustedes mismos. Que tengan lindo día.